Indudablemente que Trump solo pudiera hacerlo violando la conciencia de las personas, y eso quiere decir que no va a hacerlo porque eso es totalmente opuesto a Dios. Si Jesús mismo no violó la conciencia de los habitantes de Jerusalén para obligarlos a obedecerlo, ¿cómo pudieran hacerlo hoy los gobernantes, hermanos? Es de locos. Entonces, cuando Marco Rubio está dando un discurso nacionalista en Alemania, cuando un descendiente directo de un militar nazi es presidente de Chile, no hablamos de un tercer hijo o tercer nieto, tercer primo, cuarto primo, quinto primo, no, hablamos de un hijo de un militar nazi. Ay, hermanos, cuando vemos que la ultraderecha se está tomando a Sudamérica, hermanos, todas las piezas del rompecabezas están encajando. Vamos al sexto mandamiento. Se establecerá una identidad colectiva. Es apenas obvio, en una teocracia las personas asumen un pensamiento único, dándole prioridad solo al interés del colectivo. Por eso uno ve por qué la agenda del pase de movilidad continúa. Cuando la persona tiene como que un símbolo, una etiqueta, algo que lo distingue de esa minoría, ¿verdad? Nosotros lo vimos con Hitler. Los judíos tenían el símbolo de la estrella de David, los alemanes tenían la cruz. Ambos símbolos son idolátricos, pero sirven para manipular a las masas. Tú estás allá, yo estoy acá con la mayoría, yo soy superior a ti porque tengo el símbolo, tengo el código QR, ¿verdad? Entonces ahí encaja la crisis del número, de la marca y el nombre de la bestia. Es lo que se viene. Son cristianos que no ejercen su religión por convicción propia o por fe, sino porque quieren ser parte de un colectivo. Eso les genera sentimientos de euforia, porque entonces se creen mejores que la minoría. Y por eso es obvio que entonces reciben el sello del demonio. Nosotros conocemos esto como chauvinismo. Y es algo que uno puede ver, por ejemplo, no solo en términos de nacionalismo, sino en términos de regionalismos. Soy mejor que tú porque nací en tal región, porque soy descendiente de tal persona, porque soy blanco. Son chauvinismos. Y es hacia donde va la teocracia. La teocracia es, por supuesto, chauvinista. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bastante contundente, ¿verdad? Cuando vemos que la justicia ha caído en las calles, ya no estamos regidos por la Constitución, por la ley, sino por las emociones de la mayoría. Entonces, no se guarda la ley de Dios, no guardan ni las propias leyes de ellos, que son la Constitución, sino que hacen lo que les da la gana. No hay justicia en las calles. Y las personas que se han despojado de la ley de Dios lo han hecho para tener sentimientos de euforia al pertenecer al colectivo. Cuando, yo no voy a estadios, pero uno puede verlo por la televisión. Uno puede ver lo felices que están las personas en estos estadios. Y uno puede ver ese sentimiento de euforia que sobrecoge a las personas al sentirse parte de un colectivo, sobre todo cuando ese colectivo vence al otro colectivo, ¿verdad, hermanos? Y todo eso hace parte de sensaciones o emociones que no vienen de Dios. Por eso no podemos ver deportes o nada donde la conciencia de la persona sea alienada a un grupo, porque es parte del mismo problema. Hermanos, entonces, si tú a partir de este video te encuentras violando la ley de Dios, no lo haces así nada más, sino porque quieres encajar en el grupo, aquí ya no queda duda que eres contrario a Jesús. Porque
este grupo que se despoja de la ley de Dios para obedecer a este líder carismático es evidentemente fascista, es contrario a Dios, y su final terminará siendo el de calumniar y el de perseguir al pueblo de Dios. Como dijo Jesús, ahora sí se cumple: el que no es conmigo es contra mí, porque estás cometiendo una injusticia, y Dios no es un Dios de injusticias. Así que nos acercamos a momentos en que sabremos quién es quién dentro de nosotros inclusive, ¿verdad, hermanos? Porque tal vez algunos que hoy están con nosotros, tal vez se alienarán con el colectivo para estar en la iglesia en domingo. Y luego tal vez algunos que hoy no están con nosotros, al ver las injusticias que se cometen, saldrán de ese colectivo para recuperar su identidad individual y se unirán con nosotros para guardar los mandamientos de Dios. Pero uno se pregunta, como ya hemos estudiado en otros videos, ¿será que es válido vender la identidad propia, lo que en otros videos hemos llamado conciencia, solo para rescatar dinero o cuenta bancaria o propiedad o monedas virtuales o un pedazo de pan? ¿Será que es válido? Porque imagínate tú dejar de ser tú, porque finalmente es lo que viene. Terminarás siendo parte de una masa amorfa de ciudadanos controlada por el líder carismático. No eres tú, ¿verdad? ¿O me vas a decir que tú eres el que se inventó el reposo en domingo? No es así. O tal vez tú te inventaste a la Trinidad. Tampoco es así, ¿verdad, hermanos? Se lo inventó la masonería católica. Alguien tal vez me diga, así de cusatón, tú tampoco te inventaste el reposo en sábado, ni a Jesús. Pero miremos que Jesús te permite mantener tu identidad guardando sus mandamientos. Me parece un tremendo negocio, ¿verdad, hermanos? Qué terrible es que seamos despojados de nuestra identidad. Y es como, volviendo al tema del psicoanálisis, ya las personas han sido despojadas del superyo, luego sigue el yo y luego el ello. Imaginémonos que ahora van a ser despojadas del yo, es decir, que solo quedará el ello. Solo van a quedar emociones, no va a quedar ni siquiera el yo, la propia conciencia o individualidad del ser humano. Uno entonces entiende por qué a Dios no le queda de otra que permitir que el demonio le imponga el número, la marca o el nombre de la bestia a estas personas, porque ni siquiera mentalmente ya son seres humanos, sino que son animales sintientes. Por eso Dios les depara a estas personas las 7 últimas plagas de la ira de Dios para luego ser arrojados al lago de fuego, porque son engendros, ¿verdad, hermanos? Nosotros, sin embargo, hemos sido llamados a mantener nuestra identidad, nuestro yo y también nuestro super yo cuando guardamos la ley de Dios. Toda nuestra estructura mental permanece. Y también hemos sido llamados a despojarnos de los falsos ritos religiosos. Ahora la teocracia te llama a despojarte de tu super yo, de tu yo, de la ley de Dios, y te llama a guardar los falsos ritos religiosos. Hermanos, es que ya aparece en la página web de la Casa Blanca. 1 hora diaria en la semana deben rezar las personas a través de la aplicación Hallow o a través de una página web llamada pray.com. Ay, hermano, esto es de locos. Y por eso es que el mundo defiende con tanto esmero la supuesta cultura. ¿Es de verdad cultura? ¿O será que son más bien tradiciones de comida, de baile, de fiesta, de bebida, que son luego disfrazadas de religiosidad? Yo no veo cultura aquí, ni siquiera veo conocimiento, ¿verdad, hermanos? Yo veo bacanales, veo baile, fiesta, comida, todo disfrazado de un supuesto cristianismo que es falso, ¿verdad? Ya ahora nos acercamos al carnaval de la Semana Santa.
Eso es lo que es un carnaval, solo que tiene apariencia de cristiandad. Y sin embargo, pretenden imponer todas estas cosas por la fuerza. Y lo que hacen es darnos la razón, porque si estuviéramos equivocados, entonces, ¿por qué Donald Trump tiene esto en su página web? ¿Verdad? Nos dan la razón. Y si ellos no fueran descendientes de nazis, no nos dieran la razón. Pero como son descendientes de nazis, nos dan la razón, hermanos. Porque es que aquí vienen injusticias, hermanos. Y todo el que cometa injusticias es contrario a Jesús. Todo el que no respeta la libertad de conciencia y viene a ponerte un pase de movilidad como si tú fueras una vaca, a la cual le tienes que sacar un trámite para poderla movilizar. ¿Verdad, hermanos? Literalmente te convierten en un animal. Miremos lo bello de Dios. Quien cuando los discípulos vieron a otro hombre expulsando demonios, no dijo, si no es con nosotros, es contra nosotros, ¿verdad? Porque esa persona usaba su identidad, pero hacía la voluntad de Dios. Y eso nos revela que Dios no quiere en la santa ciudad a zombies o androides guiados por la mente de Dios, sino que quiere que cada quien ejerza su propia identidad. Solo que sean personas justas, personas buenas, pero que sigas siendo tú, como eres tú. En lo bueno, ¿verdad? No en lo malo. Pero en esta teocracia que se levanta, tú tendrás que asumir la identidad y voluntad del grupo. Vamos al séptimo mandamiento. El pensamiento será polarizado. Y es obvio, es una teocracia donde solo puede ocurrir si la masa amorfa de ciudadanos tiene un pensamiento binario o polarizado, para lo cual las personas son radicalizadas. ¿Cómo son radicalizadas? Cuando son sometidas a eventos de dolor. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Ocurre una crisis, ocurre una pandemia, ocurre un desastre climático y de repente las personas no ven ayuda y entonces son sometidas a dolor intenso. Lo vimos en España con las inundaciones. Nosotros estudiamos eso claramente, cómo se comportaron las personas, exigiendo un cambio en la forma de gobierno, donde se pasaran de Pedro Sánchez al monarca, ¿verdad? Al rey. Ya no era una república, entonces ahora querían un rey, una teocracia. Vamos al octavo mandamiento, el anonimato, ¿verdad? Cuando hay un crimen, pues muchos criminales desean el anonimato. No un anonimato en donde la persona no comete ningún crimen, pero ahora es un anonimato donde se están cometiendo injusticias. Es un anonimato corrupto y es el anonimato que ocurre cuando las personas son parte de un colectivo que ahora actúa de forma sádica o psicópata en contra de una minoría que de repente no puede defenderse. Y no solo es evidente que hay una injusticia porque esa minoría no está haciendo nada malo, no ha sido capturada con un cuchillo o con un revólver en la mano, ¿verdad? Sino que son personas perseguidas en base a calumnias. Entonces vemos que lo que hay es un cierto tipo de sugestión al colectivo de que esas personas